Myanmar, Birmania, 49 años de dictadura militar, la Nobel de la Paz presa en su propia casa y el golpe del 2021 que hundió al país en la guerra civil. Su nombre oficial cambió 3 veces en un siglo. La Junta Militar lo llamó Myanmar en 1989. La oposición democrática durante décadas se negó a usarlo y siguió llamándolo Birmania. Fue durante los años 80 y 90 uno de los países más cerrado al mundo, más aislado que Corea del Norte en muchos sentidos. La mujer que lo simboliza ante el mundo, Aung San Suu Kyi, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1991 mientras estaba bajo arresto domiciliario sin haber podido recogerlo. Estuvo presa más de 15 años en total. Cuando finalmente llegó al poder, el mundo descubrió con horror que bajo su gobierno el ejército masacraba a la minoría rohingya. Y ella no solo no lo detenía, sino que negaba el término Rohingya. Y en 2021 el ejército la arrestó de nuevo. Todo volvió al principio. Eso es Myanmar. Geografía y datos básicos. El país más grande del sudeste asiático continental. Myanmar ocupa 676.578 kilómetros cuadrados en el sudoeste asiático continental, el país más grande de la región, bordeado por Bangladesh e India al noroeste, China al noreste, Laos al este, Tailandia al sureste y el Océano Índico al sur y al oeste. Tiene unos 54 millones de habitantes y su capital oficial es Naypyidaw, una ciudad artificial construida desde cero en medio de la jungla entre 2005 y 2006 por decisión de la Junta Militar e inaugurada de manera sorpresiva sin previo aviso. Los observadores externos interpretaron el traslado de la capital como un intento de los militares de aislarse físicamente de la población de Rangón. La antigua capital y mayor ciudad sigue siendo Rangón. El país es étnicamente extraordinariamente diverso. La etnia birmana, mayoritaria Bamar, representa solo el 68% de la población y hay entre 100 y 135 grupos étnicos reconocidos. Esta diversidad, con las etnias Karen, Shan, Kachin, Chin, Mon y Rakhine como principales grupos, han sido el motor de décadas de conflictos armados étnicos que en muchos casos precedieron incluso a la independencia del país. Muchos de estos grupos tienen ejércitos propios que controlan territorios autónomos de facto en zonas de frontera. El nombre del país es uno de los más politizados del mundo. Burma, Birmania, fue el nombre colonial británico derivado del nombre del idioma Bamar, la etnia mayoritaria. En 1989, la Junta Militar cambió el nombre oficial a Myanmar, que es la forma más formal del mismo nombre en birmano. La oposición democrática y muchos gobiernos occidentales durante décadas se negaron a usar Myanmar por considerarlo una imposición de la Junta ilegítima. Hoy la mayoría de países y organizaciones internacionales usan Myanmar, aunque la tensión política del nombre sigue presente. Los reinos birmanenses y el esplendor medieval, siglo IX, 1885. De Bagan a la conquista británica. El territorio del actual Myanmar fue habitado desde el Paleolítico y fue escenario de civilizaciones sucesivas. El primer gran estado birmanés fue el Imperio Pagan, fundado en el siglo IX en el valle del río Irrawaddy y que durante los siglos XI a XIII se convirtió en uno de los centros budistas más importantes de Asia. En su apogeo bajo, el rey Anahuarata, 1044-1077, y sus sucesores, la llanura de Gan fue cubierta de más de 10.000 templos, pagodas y monasterios budistas, de los cuales varios miles sobreviven hasta hoy en uno de los paisajes arqueológicos más extraordinarios del mundo. Fue Anahuarata quien unificó por primera vez gran parte del territorio birmanés y adoptó el budismo Theravada como religión oficial, una decisión que definió la identidad cultural de Myanmar hasta hoy. El imperio Pagan fue destruido por los ejércitos mongoles de Kublai Khan a fines del siglo XIII. Siguieron siglos de fragmentación en reinos rivales, los Ava, Hantawadi, los Shan, hasta que en el siglo XVI la dinastía Toungo unificó nuevamente el territorio bajo uno de los imperios más poderosos del sudeste asiático, que en su apogeo controlaba también buena parte de la actual Tailandia. La última gran dinastía
dinastía, los Combaun, 1752-1885, expandió el reino hasta Assam e Arakan, chocando inevitablemente con el Imperio Británico en la India. Las tres guerras anglo-birmanas, 1824-1826, 1852-1853 y 1885, fueron el proceso gradual de conquista británica del territorio. La tercera y última, que duró apenas 2 semanas de combates, fue seguida de la anexión de la totalidad del reino de Burma de la India británica, el 1 de enero de 1886. El último rey, Thibaw, fue exiliado a la India, donde murió en 1916. Myanmar se convirtió en una provincia de la India británica, una decisión administrativa que los birmanos vivieron como una humillación adicional, hasta que en 1937 fue separada de la India como colonia autónoma. Los templos de Bagan, con más de 2000 estructuras budistas medievales distribuidas en una llanura de 40 km² a orilla del río Irrawaddy, son uno de los conjuntos arqueológicos más extraordinarios del mundo. Fueron declarados Patrimonio de la Humanidad de UNESCO en 2019, el terremoto del 2016 dañó a varios cientos de templos y las reconstrucciones posteriores fueron criticadas por la UNESCO por no respetar los estándares de conservación histórica. La independencia Aung San y el primer golpe, 1942-1962. El padre fundador asesinado antes de ver a su país libre. Durante la Segunda Guerra Mundial, Birmania fue escenario de una de las campañas militares más brutales del teatro del Pacífico. Los japoneses la ocuparon en 1942, expulsando a los británicos en una de las mayores retiradas de la historia del Imperio Británico. El general birmanés Aung San, padre de Aung San Suu Kyi, había colaborado inicialmente con los japoneses en la ilusión de que estos traerían la independencia, pero en 1945 cambió de bando y negó su apoyo al ejército colonial japonés para apoyar a los aliados, jugada que le posicionó como el gran negociador de la independencia birmana con los británicos. Aung San negoció con el primer ministro británico Clement Attlee los términos de la independencia en Londres en enero de 1947. Regresó a Birmania como el héroe nacional indiscutible, padre de la futura nación. El 19 de julio de 1947, durante una reunión del gabinete provisional en Rangón, un grupo de hombres armados entró al salón y asesinó a Aung San y a 6 de sus ministros. El asesino intelectual fue U Sao, rival político. Aung San tenía 32 años, nunca vio la independencia que había negociado. Birmania se independizó el 4 de enero de 1948. Los primeros años de la república fueron convulsos. Múltiples insurgencias étnicas, Karen, Mon, comunistas, atacaban simultáneamente al débil gobierno central. En 1962, el general Ne Win derrocó al gobierno democráticamente elegido del primer ministro U Nu en un golpe de estado incruento y estableció una dictadura socialista de partido único que duraría 26 años directamente y cuya herencia institucional perdura hasta hoy. El asesinato de Aung San el 19 de julio de 1947, día conocido en Myanmar como el Día de los Mártires y festivo nacional, privó al país de su líder más capaz en el momento de mayor fragilidad. Historiadores de Myanmar especulan frecuentemente sobre cómo habría sido el destino del país si Aung San hubiera vivido para gobernar. Con su autoridad sobre el ejército y su habilidad política, muchos creen que habría podido negociar una convivencia entre el gobierno central y las etnias minoritarias que habría evitado décadas de conflicto armado. Ne Win y los 49 años de dictadura militar, 1962-2011, el socialismo del cuartel y el país más cerrado de Asia. El general Ne Win estableció el Partido del Programa Socialista de Birmania como único partido legal y gobernó el país durante 26 años directo, hasta 1988, con una ideología ecléctica que mezclaba el socialismo, el nacionalismo birmano y la astrología. Ne Win tomaba decisiones importantes basándose en sus creencias astrológicas, incluyendo la famosa decisión de 1987 de reemplazar los billetes de 25, 35 y 75 kyats por billetes de 45 y 90 kyats porque estos números eran divisibles por 9, su número de la suerte. La demonetización instantánea destruyó los ahorros de cientos de miles de birmanos y desencadenó las protestas que derrocarían su régimen al año
año siguiente. En 1988, el resentimiento acumulado por años de miseria económica y represión estalló en el levantamiento 8.888, 8 de agosto de 1988. Cientos de miles de personas salieron a las calles en Rangón y otras ciudades en las mayores protestas de la historia birmana. Aung San Suu Kyi, hija del héroe nacional, que había pasado años en el extranjero, regresó a Rangón para cuidar a su madre enferma y fue arrastrada por el momento histórico. Se convirtió rápidamente en el símbolo y la voz de las protestas. El ejército aplastó las manifestaciones con una violencia brutal. Se estima que murieron entre 3.000 y 10.000 personas y una nueva junta militar, la SLORC, tomó el poder. Ne Win se retiró formalmente, aunque siguió siendo influyente en la sombra. La junta encarceló a Suu Kyi bajo arresto domiciliario en julio de 1989 y cambió el nombre del país de Burma a Myanmar. En 1990, sorprendentemente, la junta permitió elecciones. La Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi arrasó con el 80% de los votos y 392 de los 485 escanos. La junta anuló los resultados, no reconoció la victoria y mantuvo el poder. En 1991, Suu Kyi recibió el Premio Nobel de la Paz sin poder salir de su propia casa a recibirlo. Su marido británico, Michel Harris, lo recibió en Oslo en su nombre. Suu Kyi estuvo bajo arresto domiciliario en periodos sucesivos hasta 2010. Un total de más de 15 años de los 21 que transcurrieron entre 1989 y 2010. El nombre Aung San Suu Kyi significa literalmente colección brillante de extrañas victorias en birmano. Durante sus años de arresto domiciliario, Suu Kyi se negaba a abandonar Burma aunque hubiera podido. Salir del país habría significado no poder volver, ya que la junta le habría revocado el visado. Se quedó presa en su propia casa junto al lago Inya de Rangón, leyendo, meditando y dando ocasionales entrevistas a los poquitos visitantes que la junta le permitía recibir. La apertura, Suu Kyi en el poder y la crisis Rohingya 2011-2021. La esperanza de la democracia y el genocidio que nadie quería ver. En 2010, la Junta organizó elecciones que fueron boicoteadas por la LND y ganadas por el partido Promitar, pero que marcaron el inicio de una apertura controlada. Suu Kyi fue liberada en noviembre del 2010. En 2011, el general Thein Sein asumió como presidente civil, aunque con garantía constitucional de que el 25% del parlamento sería siempre militar, e inició reformas significativas. Liberó presos políticos, permitió protestas, abrió internet y comenzó negociaciones con los grupos étnicos armados. El mundo celebró la apertura de Myanmar como uno de los grandes éxitos diplomáticos de la década. En las elecciones del 2015, la LND de Suu Kyi arrasó nuevamente con el 79% de los escanos para civiles. Suu Kyi no podía ser presidenta según la Constitución, que prohibía expresamente presidentes con cónyuges o hijos de nacionalidad extranjera, una cláusula escrita específicamente para bloquearla, pero creó el cargo de consejera de Estado y gobernó de facto. El mundo tenía puestas sus esperanzas en ellas, y entonces llegó la crisis Rohingya, la minoría musulmana Rohingya del estado Rakhine. Alrededor de 1 millón de personas sin ciudadanía reconocida en Myanmar, que los consideraba migrantes ilegales de Bangladesh, sufría discriminación sistemática desde décadas. En agosto del 2017, tras ataques de un grupo de armado de Rohingya, el ejército birmanés lanzó una operación de limpieza étnica de una brutalidad extrema. Masacres de civiles, violaciones masivas, aldeas incendiadas, más de 700.000 Rohingya huyeron en semanas a Bangladesh, la mayor crisis de refugiados de Asia desde décadas. La ONU calificó lo sucedido como genocidio. Suu Kyi no condenó al ejército, no usó el término Rohingya y en diciembre del 2019 viajó personalmente a La Haya a defender Myanmar ante el Tribunal Internacional de Justicia contra la acusación de genocidio. El mundo no lo podía creer, la Nobel de la Paz defendiendo un genocidio.
La crisis Rohingya destruyó la imagen internacional de Aung San Suu Kyi con una rapidez asombrosa. Institutos que le habían dado premios se los retiraron. Países que la habían celebrado la condenaron. La explicación más caritativa es que Suu Kyi estaba atrapada entre su dependencia del ejército para gobernar. Sin el apoyo militar era imposible gobernar Myanmar y los valores que la habían hecho famosa. La explicación menos caritativa es que compartía el prejuicio étnico birmano contra los Rohingya, a quienes también ella consideraba migrantes ilegales. El golpe del 2021 y la guerra civil 2021 presente. Todo volvió al principio. Las elecciones de noviembre del 2020 dieron a la LND una victoria aún más aplastante que en 2015. 396 de los 476 escaños disponibles. El ejército, que había visto caer drásticamente su representación en parlamentos donde había esperado ganar, alegó el fraude masivo sin pruebas. En la madrugada del 1 de febrero del 2021, el día en que el nuevo parlamento debía juramentarse, el ejército detuvo a Suu Kyi, al presidente Win Myint y a cientos de legisladores y funcionarios. El comandante en jefe Min Aung Hlaing asumió el poder declarando el estado de emergencia. La respuesta ciudadana fue inmediata y masiva. El movimiento de desobediencia civil paralizó el país con huelgas en hospitales, bancos, empresas y servicios públicos. Las protestas en las calles fueron respondidas con una represión creciente, balas reales, torturas, ejecuciones sumarias. Miles de personas fueron detenidas, médicos, enfermeras, ingenieros, maestros que se habían sumado a la desobediencia civil fueron arrestados o tuvieron que huir. Suu Kyi fue condenada a múltiples cargos en juicios secretos y acumuló decenas de años de condena. La resistencia armada contra la Junta, el llamado Ejército de Defensa del Pueblo, PDF, junto a los ejércitos étnicos históricos, ha convertido a Myanmar desde 2021 en una guerra civil de baja intensidad que ha desplazado a millones de personas y destruido comunidades enteras. En 2023-2024, una ofensiva coordinada de grupos armados étnicos en el norte del país tomó ciudades y bases militares que sorprendieron al mundo por la magnitud de las derrotas del ejército birmanés. El futuro del país sigue completamente incierto. Aung San Suu Kyi fue condenada a juicios secretos en un total de 27 años de prisión bajo cargos que van desde importación ilegal de walkie-talkies hasta corrupción y violación de restricciones COVID. La mayoría de los observadores internacionales consideran los juicios completamente políticos y las condenas un mecanismo para mantenerla fuera de la política. Tenía 76 años cuando fue condenada a la pena máxima acumulada. Sistema monetario, el kyat birmanés, la moneda del socialismo del cuartel. Myanmar ha tenido tres versiones del kyat como moneda nacional. El primer kyat fue introducido en 1952 reemplazando a la rupia birmana colonial. Bajo el régimen socialista de Ne Win, el kyat estuvo completamente desconectado de la realidad económica internacional. El tipo de cambio oficial era artificialmente sobrevaluado y el mercado negro de divisas era el mercado real. La decisión de Ne Win en 1987 de desmonetizar los billetes sin previo aviso, reemplazando denominaciones con las otras arbitrarias basadas en su numerología personal, destruyó los ahorros de la población y desencadenó las protestas de 1988 que marcaron el fin de su era. Bajo la junta militar de los años 90 y 2000, Myanmar mantenía dos tipos de cambios paralelos, el oficial completamente ficticio y el real de mercado negro. Las sanciones económicas internacionales por las violaciones de derechos humanos aislaron la economía del país del sistema financiero global. La apertura económica del 2011-2015 permitió al país reconectar con los mercados internacionales y unificar gradualmente el tipo de cambio. El golpe del 2021 volvió a aislar la economía birmana, el kyat perdió más de la mitad de su valor en los primeros años tras el golpe. La inflación se disparó y Myanmar entró en una crisis económica grave. Los billetes del kyat birmanés muestran tradicionalmente el león de Chinte, la criatura mítica guardián de los templos budistas, mezcla del león y dragón. Las monedas muestran el ave nacional, el gallo de Junglefowl, gallina roja de la jungla, antepasado de los pollos domésticos y símbolos del coraje en la tradición birmana.
Myanmar hoy, la guerra civil que el mundo no mira. Myanmar está desde 2021 en una espiral de violencia, represión y colapso económico que la mayoría de los medios internacionales cubren con mucha menos atención de la que merece. La Junta Militar, la administración del Consejo del Estado, SAC, controla las ciudades principales pero ha perdido el control de grandes porciones del territorio rural y de frontera ante la resistencia armada. En 2023-2024, una coalición de 3 grupos étnicos armados lanzó la operación 1027 en el norte del país y tomó ciudades y bases militares que habían estado bajo control del ejército durante décadas. La situación humanitaria es catastrófica, más de 2 millones de desplazados internos, una economía al borde del colapso, acceso humanitario bloqueado en muchas zonas y una represión sistemática que incluye el uso de aviación de guerra contra población civil. La comunidad internacional ha impuesto sanciones pero no ha intervenido de manera efectiva. Myanmar, bajo la junta militar, está cada vez más dependiente de China, su principal socio económico y diplomático, y de Rusia, que le provee armamento. El país, que en 2015 parecía estar emergido de décadas de dictadura hacia una democracia imperfecta pero irreal, en 2025 está vuelta en la oscuridad, y los 54 millones de birmanos, la mayoría de los cuales no querían esto, están pagando el precio. La única cosa que le pedimos al mundo es que no se olvide de nosotros, activistas birmanos en el exilio 2023.